de mayo sale un coche oficial con 2 inspectores de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos. Salimos de la Comisaría Provincial de Burgos en un vehículo camuflado. Las detenidas eran la mujer y la hija de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Astorga, y era también pues una forma de dar un plus de garantía, de imparcialidad. Los policías de Burgos vienen porque esto es un tema político. Si la muerta no fuera la presidenta de la Diputación, aquí no había aparecido ningún policía de Burgos. Las 2 detenidas por el crimen de Carrasco, madre e hija, siguen en el calabozo en comisarías separadas. La policía hace tiempo mientras busca el arma homicida y algunas pruebas más para armar un buen interrogatorio en el que las mujeres puedan incurrir en posibles contradicciones. ¿Usted se cree que los policías de Burgos no actuaron correctamente y las engañaron como chinos? Me lo creo al 100%. El caso de Raquel sin duda es el más difícil de todos, porque la madre está claro, la hija está menos claro, y lo de Raquel pues es más difícil de entender. La gente y el jurado pues seguramente dudará y dirá, pero bueno, las otras sí, parece que la odiaban mucho, pero esta ¿por qué lo hizo? Lo que ocurre con Raquel es que lo que ella dice es un conjunto de coincidencias que yo creo que son imposibles de creer. Son muchas coincidencias. Respecto de Raquel, también es muy curioso lo que hacía en la calle Lucas de Tui. Porque claro, resulta que había estado tomando café con Montserrat y con Triana en casa de Triana hasta las 4:30. Y después se marcha y se va directamente a la calle Lucas de Tui, esquina con San Piro, allí aparca. ¿Qué hacía allí nada menos que 1 hora? Pues lo decía el controlador de la hora, que la ve como si estuviera esperando. Hombre, y estaba esperando, porque efectivamente estuvo nada menos que 1 hora. Nada menos que 1 hora. Y yo creo que la única explicación de esa espera es que justamente estaba esperando a Triana. Triana introduce el bolse con el revólver en el coche de Raquel. En el coche de Raquel cuando estaba hablando con Julio, el controlador de la hora. Esto lo dice Triana, que sí que se lo mete en este momento, y lo que dice Raquel es que no se da cuenta. ¿Se puede creer esto? ¿Que no se da cuenta? Pues yo creo que tampoco. Y lo que hace después también es muy sorprendente. Se marcha de allí, ve en la Condesa que hay muchos coches de policía y no se para. Lo que hace es que coge su coche, baja hacia el Paseo de la Condesa. Allí ve que hay ya un cierto revuelo porque hay unos cuantos coches de policía y no se para a preguntar qué ha pasado. Cosa que ya nos llamó un poco la atención porque si es policía lo lógico es que
preguntara qué ha pasado, puedo ayudar, y no lo hace. Mire, esa tarde, según los registros de llamadas, hubo 3 llamadas entre usted y Raquel. Sí. ¿Le hace usted una llamada a Raquel comentándole que tenían paradas en Gran Vía de San Marcos a Triana y a su madre y que acusaban a su madre de haber matado a Isabel Carrasco? Sí. ¿Qué fue lo que dijo Raquel? Pues mostró sorpresa en ese momento. ¿Recuerda alguna palabra concreta que dijera? Sí, me recuerdo la frase de ¿pero qué me estás contando? Eso sí, digo, pero lo que estás oyendo, digo, ¿que ha ocurrido esto? ¿Le dijo en aquel momento, en esa llamada de las 17:45, Raquel, que ese día o esa tarde hubiera estado, hubiera visto o hubiera hablado con su amiga Triana? No, no me dijo nada. Y se va pues a un taller de restauración, luego va a un supermercado, queda con su hermana, va a coger agua a una fuente. No le dice a nadie, ni siquiera a su pareja, ni a sus hermanos, ni a sus amigas, ni a sus compañeros de la policía, a nadie le dice que ha estado esa tarde tomando café con la madre y con la hija y que ha estado, que se ha encontrado con Triana en la calle Lucas de Tuy. No se lo dice a nadie, siendo policía además. Usted quedó en ir a casa de Raquel y fue sobre las 10 de la noche más o menos. Yo no sabía dónde vivía Raquel y toca el claxon y baja la ventanilla y me dice que suba al coche, que así ya ellas ya estaban como para bajar a la rampa. ¿Y se subió usted al coche de Raquel? Claro. ¿No notó nada en los pies? No. ¿Se le puede enseñar ese bolso? Sí. ¿Usted vio ese bolso por allí? No. Dice que había muchas cosas. Dele la vuelta. Vi bolsas. Yo vi bolsas de plástico. Pero no ese bolso. De haber estado en el suelo, ¿la habría pisado usted o lo habría notado o no sabe? Depende de dónde estuviera, ¿no? Si estaba Los justo... pies, digo en los pies, donde usted tenía que poner los pies. Sí, pues sí, claro. Si hubiera estado ahí, pues lo hubiera pisado, lógicamente. Si hubiera estado allí, que es un bolso grande, además con el revólver dentro, lo tenía que haber descubierto, lo tenía que haber pisado y no se dio cuenta de que estaba allí o que pudiera estar ese bolso con el revólver. ¿Qué es lo que pasó entonces? Porque esto es lo que demuestra que efectivamente Raquel sí que sabía que tenía el bolso y si no estaba en el coche, se lo había escondido en otro lado. Lo tenía que haber escondido en otro sitio. Por eso yo creo que ella participó y que estaba de acuerdo con ellas. Es cierto que hay muchísima presión mediática en torno a este tema. Y esa presión en ocasiones no es objetiva, sino yo tengo la impresión desde un primer momento que hay una intención por parte de cierta prensa y por parte de ciertas acusaciones en conseguir un castigo ejemplar. ¿Cuál es el motivo que tiene usted o que tuvo para intervenir en este suceso? Yo no tengo ninguno. Vamos a ver, ¿usted tenía algún tipo de relación de enemistad con Isabel Carrasco? No, solo la conocía de vista, de verla en los medios de comunicación o en algún acto que nos toca estar, pero yo no la conocía personalmente. ¿Esta señora perjudicó de forma directa o indirecta a algún miembro de su familia? No, a nadie. Con la venia, buenos días, Raquel. Buenos días. ¿Conoce usted a Triana? Sí. ¿Qué relación tiene con ella? Mi amiga. Amiga. Amiga, muy amiga. Quiero decir que como su amistad. A ver, no puedo definirla como una amistad íntima, porque hay muchas cosas que ni nos hemos contado ni hemos compartido, como viajes o vacaciones, cosas así.
pero somos amigas. ¿Se llamaban ustedes prácticamente todos los días? Sí. ¿Y algunos días más de una vez? Sí. ¿Tenían una relación más allá de la amistad, por ejemplo, una relación amorosa? No. Ya ha contestado que no tenía ningún tipo de relación íntima con Triana. ¿Tenía alguna otra relación o motivo de dependencia que le obligara, según la tesis de las acusaciones, a participar en estos hechos? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Usted por amistad suele hacer estas cosas, participar en hechos tan graves? Pues no. Yo conocí a Raquel cuando con 12 años ella estaba de socorrista en la piscina de Carrizo y yo, como estaba mala de la espalda, tenía que ir a nadar siempre y iba a la hora que no había casi nadie, de 2 a 3. Y pues así nos hicimos amigas porque ella aprovechaba para nadar conmigo, era cuando la piscina quedaba vacía y nosotras pues éramos estudiantes y amigas, esperábamos pues estudiar y trabajar y como éramos, no sé. Yo me esperaba, como me enseñaron, estudiar, hacer bien y que trabajar y que te viniera el bien igualmente. Ella tenía su vida, a mí me parece que bastante cómoda. Sus padres, su familia, su chico, su trabajo. Yo cuando he salido con ella es una persona de trato cordial, muy amable, muy educada. Posiblemente sea una persona introvertida. No hablaba de su vida privada, tampoco le preguntaba. Pero bien, cordial, amable, de buen trato. Las armas no le gustaban. ¿Eso cómo lo sabe usted? Porque me lo decía ella. De hecho, le resultaba incómodo tener que llevar un arma, a pesar de que es un requisito de nuestra profesión, pero no le gustaba. ¿Considera que Raquel es una persona que está capacitada para ser policía, una policía en funciones de barrio? ¿Que realiza funciones de policía de barrio? Funciones de policía de barrio, sí. ¿Se resentiría más si estuviera en el grupo de seguridad ciudadana? A mi juicio, sí. ¿Por qué? Porque no la veo apta para situaciones tensas. Prefiere adoptar, inclinarse, es decir, trabajar en la otra parte, como puede ser auxilio de víctimas, identificación de partes, testigos. Estando con usted, ¿ha presenciado algún incidente en que Raquel no se comportara de una manera activa? Pues sí, un día íbamos a retirar un vehículo a unos ciudadanos rumanos y hubo una pequeña tensión y ella se puso muy nerviosa. ¿Pero usted alguna vez ha dicho a sus superiores que Raquel no vale para ser compañera en el supuesto de cualquier actuación, digamos, con tintes algo violentas? A lo mejor Raquel y muchos tampoco valen. No, le pregunto si usted ha puesto en conocimiento de sus superiores que usted no se encuentra protegido la espalda con una compañera. Nunca, yo nunca he dicho eso. O sea, jamás lo ha puesto en conocimiento. Jamás. No sé, si alguien me dice que un policía hubiera estado inmerso en estos hechos y tuviera que haber apostado por quién podía ser, yo sin duda a Raquel la hubiera puesto en el último lugar de la lista. ¿A usted le sorprendió por ese comportamiento que se viera implicada en estas circunstancias, en estos hechos? ¿En estos por lo que estamos aquí? Sí, claro. Claro. No, pero es imposible. Me iba a clase de restauración y decidí parar en Lucas de Tuy para ir a comprar una pintura. ¿Y no pensó que siendo las 4:30 en León, el 12 de mayo, igual estaba cerrada? No. Bueno, la pregunta es, ¿por qué estuvo usted una hora o más de una hora allí? Pues porque como sabía que podían variar el horario, decidí esperar un poquito. Bueno, pero usted fue a la tienda y estaba cerrada, ¿no? Sí. ¿Volvió antes de marchar a la tienda a ver si estaba abierta? No. O sea, que solamente fue una vez. Sí. Bueno, entonces la pregunta es de nuevo, ¿por qué estuvo tanto tiempo allí si fue solamente una vez y ni siquiera volvió a ver si había... Pues porque cuando... Pues porque cuando, como le he dicho, me puse a tirar los papeles que tenía dentro del coche, apareció un controlador de la hora por la otra acera, me saluda y me dice que espere un momento, que quiere hablar conmigo.
¿Ella qué estaba haciendo? ¿Yo qué estaba haciendo? Ella, Raquel. Ella allí estaba parada. Parada. Estaba como esperando. Parada esperando, sí. ¿Estaba usted esperando que llegara Triana? No. No. La pregunta de la espera es porque, según Julio, el controlador de la hora, decía que cuando usted la ve que estaba como esperando, en actitud de espera. No estaba esperando. No, además el que me dice que espere un momento es él. Si ese Julio no hubiera aparecido, mi impresión es que ella se hubiera ido probablemente a los 5 minutos viendo que su amiga no abría la tienda. Triana no se hubiera encontrado con Raquel. Y bueno, pues yo no estaría aquí explicando la versión de Raquel. La importancia del testimonio de Julio es básica porque en la primera declaración ante la policía él no habla de situación de espera. Claro, al introducir esa frase, las acusaciones se agarraron como felinos a esa declaración para decir, claro, es Raquel la que está alargando esa conversación con este señor para que mientras tanto Triana o su madre o quien fuera terminaran o realizaran el trabajo y les diera tiempo a pasar por allí. Yo a ese señor lo he visto muy nervioso. Me consta que ha habido personas que han hablado con él y él dijo que no quería más presiones, que no quería hablar por nadie, que era una situación muy comprometida para él y que no quería saber nada. Es obvio que ya tenía que haber manifestado a cualquier persona, a la que fuera. Acabo de ver a esta chica, eso es lo normal, si no, no estaríamos hablando de esta situación. No dijo nada a nadie porque su mente no le filtraba la capacidad para decir que había visto a Montserrat y a Triana y su mente no se creía que ellas dos pudieran estar implicadas en ese asesinato. No te crees que es verdad y como no lo crees, no lo asimilas y pasas a la siguiente situación cotidiana de tu vida. ¿Se le puede poner el vídeo, por favor? A ver si se puede ver desde el principio del vídeo. Sí. Es que El vídeo comienza ahí al comienzo del garaje. ¿Reconoce ese trayecto como similar? Correcto. Ese trayecto dura 17 segundos, tal y como cuesta la foto. No 2 minutos, 17 segundos. Bien, usted va incorporada. ¿Qué le dio tiempo a hablar en 17 segundos? Nada, me preguntó Raquel si había terminado la clase bien y no recuerdo más. ¿Estaba nerviosa usted en ese momento? ¿Estaba alterada? Bueno, ¿Estaban todas alteradas? Estábamos impactadas. Impactada. ¿Se le ocurrió mirar qué es lo que había debajo de los asientos del copiloto, por alguna curiosidad? Pues no. Ella dijo que cabía la posibilidad de que no hubiera topado con ese bolso, aunque estuviera allí. Abro la puerta, me monto, empiezo a llorar, no me lo puedo creer, ya ha llegado. Te bajas y subes a casa. Si hubiera algún objeto de esas características más o menos dentro del asiento del copiloto, estando en situación normal, ¿es posible con su pie del 38 que no lo hubiera tocado? ¿O si lo hubiera percibido, hubiera habido un roce, dado que duró 17 segundos, no hubiera pensado nada más? ¿Eso es posible? Yo no noté nada. Yo no sé si es posible o no es posible. Yo no noté. Ha dicho usted exactamente que dependiendo de dónde estuviera el bolso, ¿no? Es decir, que podía estar y en esos 17 segundos no verlo. Podría ser. Yo no lo vi ni percibí nada, pero, sí, lo que vio pero poder estar, podría estar. Podría estar. No hay tanta opción de mirar por todos sitios, saber qué es lo que hay, y si el coche está limpio, sucio, mojado, hay bolsos o no hay bolsos, no hay tiempo material. Y eso fue lo que pasó.
Usted fue comisionado para que viniera aquí a León a apoyar... Bueno, diga usted, ¿a qué vinieron a León? Bueno, pues yo soy comisionado, recibo una llamada en mi teléfono móvil particular sobre las 9:30 de la mañana del día 13 de mayo del 2014, en el que el jefe superior de Castilla y León me decía que, bueno, que quería reforzar la investigación por la muerte violenta que se seguía en la Comisaría Provincial de León por la muerte violenta de doña Isabel Carrasco Lorenzo. No nos olvidemos que las detenidas eran la mujer y la hija de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, de la Comisaría de Astorga, y era también pues una forma de dar un plus de garantía, de imparcialidad. O sea, que lo que les ordenaba el jefe superior de Policía de Castilla y León era que vinieran a colaborar, a ayudar a los inspectores de León en la investigación. ¿Por qué? Pues supongo que será por la experiencia que él ha podido ver durante el tiempo que ha estado destinado en Burgos como comisario provincial. Sabía de nuestro modo de actuar. A las 12 aproximadamente pues nos reunimos con la jefa de la UDEP en su despacho y bueno, pues para ponernos un poco al día de la investigación. Entonces valoramos el hacer una serie de cosas, que es pues la recuperación de la llamada del 112, ordenamos redactar una serie de oficios a las compañías telefónicas para ver las llamadas entrantes y salientes a los móviles, posicionamientos de los móviles de los detenidos, e insistimos mucho en qué requisa se ha hecho de la zona de cara a recuperar el arma homicida. Entonces después, pues nada, la jefa de la UDE dice, bueno, para que lo miréis con más calma, porque en ese despacho pues había un trasiego pues que se pueden imaginar, ¿no? Pues de declaraciones, de vete para aquí, para allá. Dice, si no os importa, poneros en un despacho contiguo al que hay de la UDEP, que si no recuerdo mal pertenecía a delincuencia urbana. ¿Qué hora más o menos vieron ustedes a Montserrat? Aproximadamente, calculamos que sobre las 3 de la tarde es cuando empezamos a hablar con ella. ¿En qué estado venía ella? Cuando entra a Montserrat pues se la ve alterada, se la ve nerviosa, se la ve sobre todo enfadada. La jefa de la UDE de León nos dice si tenemos algún inconveniente en que se siente en el despacho nuestro, pues bueno, que estábamos nosotros dos allí tranquilamente, había menos trasiego. El caso es que bueno, en ese momento pues mi compañero y yo pues nos disponíamos a comer un bocadillo de jamón y una Coca-Cola. Digo, vamos, Sara, pues si tú quieres que te pidamos otro, digo, por nosotros no hay ningún problema. Digo, si tienes hambre, no te vas a quedar con hambre. Con nosotros se encontraba pues otro clima de confianza, otra empatía. Es normal en cualquier investigación. Cuando un policía, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía hace un registro, te pone la casa patas arriba, te detiene, pues no le vas a ver igual que uno que aparece nuevo, lógicamente. Su intención en todo momento era dejar muy claro que ella era la autora material de los hechos y que su hija no tenía nada que ver y que bueno, pues manifestaba su disgusto y su desasosiego porque su hija estuviera detenida porque si hubiera practicado un registro en su domicilio no entendía esa situación. Se abre a nosotros y dice, voy a reconocer que he matado a Isabel Carrasco, y dice, además ya lo tengo pensado porque sé que si yo declaro, Triana se va a ir a la calle y aparte tengo el pleno convencimiento de intentar pasar o hacerme pasar por loca. No se mostraba para nada en absoluto arrepentida. Ella pues... Recuerdo, no sé en qué momento de la conversación, decía, bueno, estaba harta de escuchar en muchos bares, en muchos sitios, hay que contratar a un sicario para matar a esta señora. Y dice, bueno, ¿qué sicario? Eso lo hago yo y se acabó. Bueno, mire, le preguntaba, ¿sobre qué hora llega Triana más o menos? Yo calculo que sería entre las 5 o las 6 de la tarde aproximadamente. ¿Las dejan estar juntas? Bueno, ¿Y por qué? Sucede lo siguiente. Llega Triana porque había que hacer... por parte de Policía Científica una prueba, que es el kit de disparo, una prueba pues simplemente para saber si hay restos de residuo en la ropa, entonces hay que intervenir la ropa a las detenidas. Montserrat la ve, dice, es Triana, es mi hija, y digo, yo creo que sí, por favor, es que quiero ver a mi hija, si me dejáis que la abrace, que me va a tranquilizar, para ver que yo sepa que está bien. Entonces, bueno, nosotros consultamos a la instructora de las diligencias, a la directora de la investigación, y dice, ya no veía ningún inconveniente en juntarlas. En el tiempo en que Montserrat y Triana están juntas, ¿oyen ustedes una conversación entre ellas sobre el arma? Pues a raíz del encuentro del que hablamos anteriormente, retomando esa situación, pues bueno, Triana y Montserrat se abrazan, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, tú tranquila, que yo estoy bien. Empiezan un poco, bueno, lloran, se abrazan, un poco se consuelan en resumidas cuentas, ¿no? Que nos pregunta Montserrat, bueno, ¿cuándo puedo declarar yo todo esto que quiero, ¿no? Estaba como muy insistente en declarar. Digo, mira, el momento de la declaración no depende de nosotros, depende de la estructura de las diligencias,
pero me parece que no va a ser muy pronto porque dentro de la investigación de un homicidio, por lo menos en nuestro caso, la recuperación del arma homicida es una pieza fundamental. Entonces es cuando Montserrat dice abiertamente, dice, no os molestéis en buscarla en el río porque no está allí. Dice, la tiene una tercera persona. Triana la mira como diciendo, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? Y sí, la tiene una tercera persona. Y entonces ya empieza como una discusión coloquial, una especie de rifirrafe entre las dos. Mamá, ni se te ocurra decir quién tiene el arma, no se te ocurra decir quién tiene el arma, que se le escapa entre dientes que es policía, sí, ¿no? Hablando, que es policía. ¿Eso lo dice en su presencia? Sí, en mi presencia. ¿Ustedes no estaban escondidos como se han sugerido en la otra parte de esas dependencias? Es que hay momentos que se quedan a uno grabados, hay momentos que a uno se le quedan grabados en la memoria y ese es uno de los momentos que a uno se le quedan grabados en la memoria, ¿no? Estamos mi compañero y yo de un lado de la mesa y Triana y Montserrat del otro. Y después de esto, o poco después, es cuando oyen que alguien ha llamado... Entra, si no recuerdo mal, es el jefe de delincuencia urbana de aquí de León, hablando por su móvil, me hace un gesto y me participa que un funcionario de su grupo ha recibido una llamada de una persona que dice ser policía y que pudiera tener el arma que se había dado muerta a Isabel Carrasco. Vamos al momento en que usted descubre que se da cuenta al fin de que tiene el bolso en el coche. ¿Cómo fue? Cuéntelo. Pues simplemente vamos a meter una bicicleta en el coche para llevarla a arreglar. Sacamos la bicicleta, la tenemos atrás y hay que mover, como le digo, los asientos. Entonces yo abro el coche, dejo mi bolso en el asiento del conductor y desde ahí muevo el asiento del copiloto hacia adelante con la palanca. Voy a la parte de atrás, abro la puerta detrás del conductor, veo las garrafas y digo, bueno, voy a sacarlas. Entonces, al coger la primera garrafa y levantarla, se ha desprendido el asa y el asa ha arrastrado al tapón, con lo cual la botella, o sea, la garrafa en sí, ha caído, ha rebotado en el coche y ha empezado a salir el agua. En ese momento, pues mi hermana me empezó a decir, lo vas a mojar todo, no sé qué, con lo que tienes en el coche, y he empezado a quitar el agua, tanto del asiento como de todos los sitios. Y cuando he estado moviendo la mano, he visto algo negro, que podía ser una bolsa mía, cualquier cosa, y he ido a moverlo y he visto que era el bolso. Entonces, en ese momento, yo es cuando me pongo muy nerviosa, porque ese bolso yo se lo había prestado a Triana, ese bolso no me lo había devuelto y... Y era suyo, además, ese bolso. Era mío, sí, sí. Y era suyo. Sí. ¿Y? Sí, entonces es cuando me pongo tan nerviosa que las empiezo a decir, este bolso no tiene que estar aquí, ¿qué es esto? Se lo había dejado a Triana. Voy por la otra parte del coche, por la otra puerta, porque desde donde estoy, pues entonces cojo el bolso, lo abro, miro que hay un pañuelo, lo saco así, veo que hay un guante y un bolso y tiro del asa. Entonces veo que hay algo brillante en el interior que identifico como parte de un arma. Entonces, en ese momento es cuando yo intento explicarles lo que se me va pasando todo por la cabeza, que yo la había visto, que se había cruzado conmigo, que estaba con Julio, ellas no entendían nada. De repente ella se puso muy nerviosa y empezó a decir ya cosas sin sentido, o sea, se puso muy nerviosa, casi no podía respirar y ella decía, esto no tiene que estar aquí, esto no tenía que estar aquí. Y entonces ya es cuando... Y ya empieza a decir que es que, porque cuando vi a Triana, bueno, en realidad no se le entiende porque está muy nerviosa, habla muy deprisa, se le corta la respiración. ¿El bolso dónde estaba? Cuando yo lo veo ya, Raquel lo tiene en la mano, es cuando está diciendo esto no tiene que estar aquí y está detrás del asiento del copiloto. ¿En el suelo? Está en el suelo. ¿Dio alguna explicación de por qué podía estar ese bolso y ese revólver y el otro bolso y los fulares y todo dentro de su coche? Bueno, ella estaba muy nerviosa y decía que aquello estaba allí dentro. Y claro, le preguntamos qué había pasado. Entonces nos dijo que la tarde anterior que había visto a Triana. Quiero decir, mire, ¿se le puede exhibir el bolso? ¿Era ese el bolso, lo recuerda usted? Sí, bien pudiera ser, sí. Bien pudiera ser. ¿Ocupaba o no ocupaba el espacio del suelo? El bolso sí que estaba allí,
pero no recuerdo cuánto ocupaba porque ella lo sostenía. Entonces... Bueno. Y es entonces cuando piensa o pone en relación que cuando se encontró con Triana le podía haber metido algo en el coche. Claro, por supuesto. Y después es cuando llamó a Nacho de la Policía Nacional. Bueno, ¿y él se presentó allí? ¿Se presentó con quién? Con un compañero que se llama Juanjo. ¿Y bajó primero él solo con usted al coche? Sí. Hablo con Raquel, lógicamente. La veo, es muy nerviosa, en estado de shock casi, me agarra. Mira, me ha pasado esto, pero el bolso que está ahí, bueno, un poquitín alterada, no, demasiado alterada. Entonces veo lo que es el vehículo con el portón levantado trasero y las puertas de atrás abiertas. Y me indica ya el bolso que se encuentra. Sí, ¿dónde estaba el bolso? El bolso estaba justamente encima de lo que es la alfombrilla de atrás del asiento del conductor, perdón, del acompañante. Señor, por ambas caras. ¿Era ese bolso? Sí. Bueno, el bolso yo realmente, si le digo las características justas, no se lo puedo decir si era este, porque yo cuando lo vi, lo que era que estaba colocado, si está aquí está la alfombrilla, aquí justamente. Estaba ahí, tal cual. Tal y como estaba colocado, alguien que se subiera al coche y entrara en la parte trasera derecha lo tenía que ver. Sí, indudablemente, sí. Lo tenía que pisar para poder sentarse. O apartarlo o pisarlo. O apartarlo o pisarlo. ¿El bolso usted vio su contenido al interior? Sí, entonces yo lo que hice, la verdad es que se veía muy mal. Cogí el bolso, lo cogí con un bolígrafo, aparté lo que es lo abrí y con la otra mano y el teléfono y lo que es la linterna enfoqué dentro. Y lo que sí vi es lo que son la empuñadura de un arma. ¿Abierto un poco? Sí, para ver, sí, porque yo lo que vi fue la empuñadura y parte del metal. Y como estaba entrando y saliendo gente de allí del aparcamiento, pues le dije, oye, mira, deja esto aquí, vamos a subir para arriba. ¿Y abajo en el coche o en el garaje quién quedó? Juanjo con la hermana de Raquel. Con Beatriz. Y yo intento tranquilizar a Raquel porque la encuentro así muy alterada, muy estado sola. Digo, bueno, tranquilízate, siéntate y cuéntame lo que ha pasado, porque... Y después van allí su jefe, que es Paco, ¿no? Sí, Francisco. ¿Y vienen también los policías de Burgos? Sí, también. 2 policías de Burgos. Sí. Cuando llegamos a ese inmueble, encontramos a Raquel Gago en la calle, acompañada del funcionario policial adscrito al Grupo de Delincuencia Urbana que había recibido la llamada de Raquel. Lógicamente, pues nos invita a subir a su casa. Le decimos a Raquel Gago que nos diera una versión o una explicación razonable del por qué ese arma aparecía ahí. Nos hemos sentado en el salón y les he explicado cómo era todo. Me han ido preguntando, sobre todo los policías de Burgos. Y fue entonces cuando les contó que se había encontrado con Triana en Lucas de Tuy y que le había dicho eso de si tienes abierto el coche y que usted se lo había abierto. Sí. Y entonces fue cuando entendió usted o les explicó que pudo ser el momento en el que le metió el bolso en el coche. Sí. Bueno. Mira, vamos a ver, se lo voy a preguntar directamente. ¿Le llamó usted a Nacho porque pensó que Montserrat y Triana, que ya estaban detenidas, la iban a descubrir en algún momento e iban a decir que el revólver lo tenía usted? No. Y que teniendo en cuenta que cuando le metió Triana el bolso estaba allí Julio y que había llamadas telefónicas entre ustedes, al final la podían poner en relación y que el único modo de salvarse de este asunto era decir que se lo había encontrado por casualidad. No. Y estaba un compañero de delincuencia urbana con otra chica al lado del coche. El compañero estaba custodiando el coche, lógicamente, y cuando bajamos nos hace como una indicación así con la mano. Si no recuerdo mal, es el jefe de delincuencia urbana el que baja esa bolsa al suelo. La abre y con ayuda de su teléfono móvil, con una linterna, pues alumbra dentro. Y soy yo con un fular, con un bolígrafo el que aparte un fular y veo que efectivamente dentro hay un revólver. Mi compañero se asoma, también lo ve. Y simplemente comprobamos que ese revólver no esté amartillado, no esté en condiciones, que esté en condiciones seguras para su traslado, y el jefe de delincuencia urbana vuelve a cerrar la bolsa y lo deja. Yo siempre he declarado que yo no había tocado el arma para nada, ni que recordaba exactamente cómo había sido ese momento, pero lógicamente, pues bueno, hemos intentado recordar ese momento con ayuda de nuestros compañeros. Cuando bajaron hubo un policía, el de los de Burgos, uno de los de Burgos, el que es moreno y tiene calva,
Ese hombre bajó como en actitud de, bueno, se acabó todo, nos vamos, cogió el bolso con un boli, lo sacó del coche, lo tiró en el suelo, abrió, sacó un fular, lo tiró por el suelo, lo volvió a recoger con el boli, volvió a coger el asa del bolso y lo lanzó y lo tiró donde cayó, detrás del asiento. Todos los policías tocaron el bolso y con lo cual nadie, ni ellos mismos, pueden saber dónde estaba originariamente el bolso. Esa es la vista desde el otro lado, es decir, ahí estarían las garrafas y en el otro lado estaría, pues se ve un poco del bolso y del fular, ¿no es así? Sí, bueno, le tengo que decir que esas fotos están hechas en comisaría, cuando mi coche va a comisaría. El coche en el garaje inicialmente no está así. O sea, lo que pueden ver todos de los fulares o lo que es el negro, que puede ser el bolso, la alfombrilla del coche, porque aquí ahora mismo no lo distingo, no es así no es real. En mi casa la primera que muevo el bolso para saber qué era o qué había soy yo, que lo limpio de agua, porque es cuando noto lo que es el bolso que yo le había prestado, y después Nacho cuando va mira el bolso para comprobar que hay un arma, con lo cual se sube el bolso, miran para comprobar que hay un arma. Los policías de Burgos que van a mi casa sacan el bolso del coche, lo tiran en el suelo, miran en su interior y lo vuelven a meter. Entonces esas fotos hechas en comisaría, después cuando ellos vuelven a dejar ahí el bolso, no son las iniciales. Eso de que lo sacaron y lo volvieron a meter ya no lo dirán ellos. En principio Sí. no lo dicen, que lo hicieran, es decir, que lo movieron. No, tampoco dicen que estuvieron en mi casa, y sí estuvieron, y eso es comprobado. Y también les vio las personas que estaban en el garaje que sacaron el bolso. Ya lo declararon ellos. Estos policías de Burgos vinieron porque se los mandó su jefe y lo mandó en principio para que fuera la investigación con más apariencia de imparcialidad. Luego, pues claro, esto lógicamente aquí en León no les gustó. Y quizá por eso ellos, aunque intervinieron, quisieron mantenerse al margen o no querían que aparecieran en las actuaciones. Y por eso cometieron el error, que fue un error tonto, de decir que no habían estado en casa de Raquel cuando sí que estuvieron. Ustedes en su primera declaración ante el juzgado dijeron que no habían estado en el garaje y en la casa de Raquel. ¿Por qué? Vamos a ver, nosotros cuando manifestamos eso, lo que queremos decir es que conforme a lo redactado en el atestado de León, no figuramos que hayamos estado allí. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a prestar declaración al juzgado de instrucción, hacemos una declaración, salimos pues bueno, contentos en el sentido de decir, bueno, pues bien, pero tenemos un malestar porque hemos dicho que no hemos estado allí cuando verdaderamente hemos estado, ¿no? Bueno, pero pues digo que ¿por qué lo dijeron? O mejor dicho, al revés, ¿por qué dijeron que no habían estado? Pues porque en el atestado, en la comparecencia que se hizo sobre esa diligencia, nosotros no figurábamos. Cuando se redacta en León esa comparecencia no figurábamos. Es una práctica, digamos, habitual. Muchas veces pueden comparecer, ir 20 funcionarios a una llamada, a un servicio, y comparecer 4. Hay una cosa palmaria y acreditada, y es que ellos han faltado a la verdad. Lo cierto es que esas personas, cuando prestan declaración, dicen que no han estado en casa de Raquel, y que la primera vez que la ven es cuando llega en su coche con Nacho a las dependencias de la Policía Nacional. ¿Qué explicación tiene para eso? Pues realmente no lo sé. Yo la interpretación que puedo tener es que pretendían terminar la instrucción cuanto antes, y aunque no sea un tema que a mí directamente me incumba, de alguna forma esas mentiras, porque son mentiras, no se puede llamar de otra manera, confirman la tesis que viene manteniendo el otro compañero de la defensa. Porque claro, si esos dos inspectores son los que supuestamente han hablado con Montserrat y Triana y al parecer pues se le han engañado, coaccionado o sugerido cierta parte de las declaraciones, pues claro, como eso realmente si fue así, eso es ilegal, la manera de que no quede rastro es no aparecer. Sí, porque él estaba ahí sentado y estábamos con él y el otro ahí, y cuando estaba el ordenador. ¿El ordenador estaba aquí o estaba aquí? Estaba aquí. No estaba aquí. Ahí, sí, que fue el que me dijo que estábamos así. Sí. Pues nada, grave esta posición. Espera.
salgan todos los trabajadores, que si no va al sitio. Las declaraciones en comisaría, cuando nosotros vemos a Montserrat y a Triana en prisión y nos cuentan lo sucedido, inmediatamente presentamos un escrito de nulidad, sobre todo por el tema del pasadizo, porque qué duda cabe que habría cosas que dijeron que eran verdad, pero había temas fundamentales, como es lo del pasadizo, que nos dijeron claramente que se lo habían dicho los policías de Burgos, y como venían a hacerle un favor, pues creyeron que era lo mejor, y por eso dijeron eso. Montserrat lo que decía es que había tirado el arma. Montserrat no sabía dónde estaba el arma. Por eso deciden que venga la hija. Porque la hija a lo mejor sí lo sabía. Triana dice que no lo puede decir porque lo tiene una tercera persona y no lo puede decir. Y es en ese preciso momento, cuando le dice que lo tiene una tercera persona, y ven la negativa de Triana a decir quién la tiene, cuando las dejan solas. Y las dejan solas metiéndose uno en el otro compartimento. Cierra la puerta, se confían, y es cuando ellas hablan. Está claro que si era un plan de 3, ya tenía que saber entonces Montserrat quién tenía el arma, ¿no? No haría falta que lo preguntara. Luego, si eso lo oyen los policías, y creemos que es verdad que lo oyeron, pero detrás de la otra dependencia, la única explicación lógica es porque Montserrat no sabía quién la tenía. Luego no había plan preconcebido. ¿Recuerda usted, Es que no lo sé. si nada más llegar y al poco de dejar las juntas, ustedes se salen, aparentemente los dos, y las dejaron solas, y su compañero, en vez de salir, se colocó detrás del murete a la derecha, y es ahí donde oye que hablan ellas y sale esto? Eso es rotundamente falso. Falso. En ningún momento han estado solas. Vale. No han estado nunca solas, ellas lo dicen que sí. Ahora, en cambio, en la custodia, cuando le estoy diciendo que nosotros no están todo el rato, ni yo estoy todo el rato ahí, es lo que le dije también inicialmente. Mi compañero sale, yo entro, salgo. Nunca han estado solas. ¿Cuándo estaba la pregunta? Y en ese intermedio es cuando se produce la llamada de Raquel, y es cuando Montserrat se asoma a la ventana de esa dependencia, y es en ese momento cuando se da cuenta que hay otra dependencia en esa, porque está abierta al lado de la ventana y al lado de la puerta, pero como las tienen sentadas de espaldas al muro, no lo ven, lo oyeron ilegalmente, porque es ilegal, las conversaciones que se graban por la policía en calabozos se anulan, pero si hay un policía al lado oyéndolo, eso sería nulo, que no tendría mayor consecuencia en el caso en cuanto a los disparos, pero así a todo lo demás que se hayan podido inventar los policías de Burgos que nos pueda perjudicar y no sea verdad. Ustedes iban recogiendo lo que ellas iban diciendo sobre el relato de los hechos, ¿no? Sí. Concretamente, en ese relato dijeron tanto Montserrat como Triana que la entrega de ese bolso con el revólver se había producido en el pasadizo que hay entre la Plaza de Colón y Gran Vía de San Marcos. Sí, por esa zona. Dijeron algo de que, o mencionaron que no hubiera sido así, o que tuvieran dudas, o que hubiera podido entregarse más bien, como han dicho en el acto del juicio, en un garaje de la calle Lucas de Tuy, y que luego allí Triana lo recogiera. No. ¿Y no había dicho anteriormente que el bolso se lo dio en el pasadizo? Me limité a decir lo que me dijeron ellos que tenía que decir, porque venían a ayudarme, porque eran amigos de mi padre y del comisario de Valladolid, y yo... O sea que sí lo dijo, pero porque se lo dijeron los policías. Sí. Bueno. Y cuando le dio su madre eso, según lo que dijo anteriormente... No me lo dio. Bueno, perdón, quiero decir que cuando en la declaración anterior dijo, porque se lo dijeron los policías, que su madre le había dado el bolso, dijo usted también que le había dicho deshazte de esto. Sí, es que ellos hicieron mucho hincapié en esa frase. ¿Eso también se lo dijeron los policías? Sí. ¿Y también lo dijo usted? Sí, porque sí, lo había dicho mamá y lo leí tal cual. Y nos dijeron que pusiéramos las horas y todo, que me aprendiera lo que había puesto, y así lo puse. ¿Les dijeron usted o su compañero, alguno de ustedes, que tenían que colaborar porque eran amigos de su padre y marido? Eso es manifiestamente falso. ¿Las coaccionaron de algún modo para declarar?
Perdón, que si las coaccionamos, en absoluto. Eso es rotundamente falso también. ¿Hicieron algún trato con ellas para que, si colaboraban, ofrecerles la posibilidad de que salieran lo mejor posible de esta situación? Por ejemplo, que Montserrat pues, pudiera tener una condena más o menos corta y que Triana pudiera quedar en libertad. La verdad es que nosotros no tenemos la opción de pactar. Lo que sí que se produce es, a lo largo de todo el día, una conversación en la que, bueno, pues Montserrat sí que trata de hacer ver que su hija Triana no tiene nada que ver en la situación, trata de decir que qué le puede pasar a su hija, pero no se le ofrece ningún pacto porque no lo vamos a poder cumplir. Buenos días. Tome asiento, por favor. ¿Usted, don José Fernando Cornejo Pablos? Sí. Es amigo de Pablo, el esposo de Montserrat y padre de Triana, ¿no? Sí, somos amigos porque somos del mismo pueblo y nos conocemos desde chicos, desde siempre, y soy amigo de él. Desde siempre. Mire, ¿usted estuvo presente en las declaraciones de Montserrat y de Triana? Sí, en las dos. ¿Ante la policía? Sí, sí, claro. ¿Vio usted algo irregular en sus declaraciones? ¿Cómo, perdón? Que si vio usted algo irregular en sus declaraciones, en la práctica de la declaración. Bueno, en la práctica de la declaración, yo, evidentemente, habiéndolo hablado con mis compañeros, lo que cuando llegó primero declaró Montserrat, yo le dije que no declarara, ella declaró. Es más, al policía, a uno de los dos inspectores o policías que habían venido de Burgos, que iban a hacer las diligencias de declaración, yo ya le había manifestado que la diligencia iba a ser muy breve porque no iban a declarar. Él ya me manifestó, hombre, no, porque tal. Bueno, esas conversaciones normales. A ver, perdone, eso de hombre no, lo que le dijo exactamente fue que, bueno, que si ellas querían declarar, que declararan, o que solo tendrían que decidir ellas, ¿o qué? Me decía que no les dijera que no declararan. Y yo ya les dije, yo les tengo que decir que tienen derecho a no declarar, que mi consejo es que no declaren. Lo que le dije al abogado es, una vez que él hizo esa manifestación, le dije, su participación en este momento no procede. Una vez que acabe la declaración... ¿Por qué no iba a proceder? Pues porque cualquier tipo de incidencia que surja durante la declaración la debe hacer constar al finalizar. No debía hacer ningún tipo de recomendación a la hora de declarar o no declarar. Y le dije, voy a proceder a informarle nuevamente de los derechos. Y le informé... Sí, para que dijeran que sí, que ya estaban convencidos. No, le informé nuevamente del párrafo que dice tiene derecho a no declarar contra sí misma, a no confesarse culpable, a no contestar alguna de las preguntas o a manifestar solo ante la autoridad judicial. Creo que solo le llegué a leer 3 veces. ¿Usted advirtió en el juzgado que se hubiera producido alguna irregularidad en la declaración policial? No puedo advertir eso en el juzgado porque yo no la había detectado. No la había detectado hasta entonces. Tampoco en la declaración ante el juzgado me imagino que observaría ninguna irregularidad. Pues si me permite, señor fiscal, lo único que observé en el juzgado era, y en algún momento lo hice constar, por decirlo así, y le pido perdón, el tono del señor fiscal, que era usted, cómo interrogaba y en algún momento se mofaba y hacía sarcasmos con respecto a la declaración que estaba haciendo Triana. Vamos, me parecen absolutamente fuera de lugar, aparte de que no existieron, claro. Pero usted pregunta y le contesta. Claro, yo le pido perdón, señor fiscal, pero esa es la realidad. Silencio en la sala, por favor. Cuando ya ingresaron en prisión esa madrugada, yo al día siguiente, antes de irme a Madrid, las visité en Valdehierro. Tampoco yo sospechaba lo que luego descubrí hablando con Triana. Claro, a Triana sí. A Triana ya le pregunté, digo, oye, tu madre dice que un policía que le ha dicho que tú no ibas a entrar en prisión, dime qué es eso. Y ya Triana me contó. ¿Qué le contó Triana? Hombre, ya me contó que habían estado juntas durante la tarde en la comisaría, que les habían leído un artículo del Código Penal que a ella la eximía por el encubrimiento parental, etcétera, y que les habían dicho que si declaraban dónde estaba el arma, etcétera, etcétera, que a ella no le iba a pasar nada porque ese artículo le amparaba a ella y que, por tanto, su madre, que reconocía haber realizado el hecho, pues sería la única que tendría que... Pero que ella ni siquiera... Eso es lo que ya me contó Triana. ¿No le dijeron por qué no se lo había contado a usted esto anteriormente, antes de las declaraciones?
No me lo dijeron. ¿Y cómo me van a decir por qué no me lo habían contado antes de las declaraciones? Ellas estaban convencidas. Si no me habían hecho caso a mí cuando les dije que no declararan, ¿qué me van a contar a mí? Yo descubro eso por casualidad. Cuando me fue contando cosas, la fui diciendo, esto es muy grave, esto no puede ser. Y salí de allí y lo primero que hice desde allí mismo, desde el coche, llamé al padre, a Pablo, y llamé al letrado, que ya estaba designado y ya había dicho que podía hacerse cargo de la defensa, y les dije, oye, a estas mujeres las han engañado. Eso es todo lo que les dije. Y yo me di cuenta en ese momento, pero no antes, claro, si es que no podía. Última pregunta. Vamos a ver, y todo esto que dice que le contaron en ese momento, el engaño, el trato, ¿es cierto que no es nada más que una estrategia para tratar de anular las declaraciones ante la policía y ante el juzgado de Montserrat y de Triana en la medida en que le perjudican? Vamos, yo no admito eso, es absolutamente incierto y me siento tan ofendido como usted antes cuando yo he manifestado. No es cierto lo que usted está preguntándome, señor fiscal, con todo respeto. Pues nada más. Cuando usted ve las actuaciones y ya ha sabido lo que le han contado su hija y su mujer respecto al trato y todo esto del lío de los policías de Burgos, usted como profesional que conoce la mecánica policial, ¿usted se cree que los policías de Burgos no actuaron correctamente y las engañaron como chinos? Me lo creo al 100%. Y además que era un procedimiento de manual, de perros viejos en la brigada judicial o en homicidios. Ganan la confianza de un detenido o detenida, en este caso madre e hija, que no es lo usual. Ganan la confianza, ven los puntos débiles de esa persona o de una persona. En este caso, por ejemplo, sería mi hija. Le hacen un trato, le proponen un trato con el fin de buscar un objetivo, encontrar el arma. Le enseñan, argumentan un artículo del Código Penal, creo que es el 454, de la exención de responsabilidad criminal, y mi mujer entra al trapo como los miures y le cuenta lo que hay que contar. Creo que fue una declaración guiada, con un guión, escasa y corta, con el único fin de que no hablasen con el abogado y llegasen a esa conclusión. Nada más. Cuando usted le cuenta a su hija que le ha dejado leer la declaración y todo eso, ¿usted cree que es una estrategia de su hija? En absoluto. Yo creo que es una estrategia de los policías de Burgos que las enredaron, además abusando, incluso diciendo, argumentando una cierta amistad conmigo que yo no les conozco de nada en absoluto, porque venían de parte de algún amigo mío. Yo conozco al jefe superior de Valladolid de 4 o 5 veces, sin más. Entonces, su fin era ganar su confianza con el fin de llevarlas al huerto, a mi modo de ver. Recordarán ustedes que el primer día del juicio, al hacer la presentación, les dije como resumen que mi actuación iba a ser imparcial, que yo entendía que aquí había habido un asesinato, que en ese asesinato habían participado las 3 acusadas con el mismo nivel de responsabilidad y que no estaban locas. Hoy, después de la prueba que se ha practicado, sigo sosteniendo exactamente lo mismo. Si no estuviera convencido, no acusaría así, o acusaría por menos, o no acusaría. Porque mi obligación es ser tan imparcial como el juez. Para que triunfen las tesis de las acusaciones son necesarios 7 votos de los 9. Para que triunfen las tesis de las defensas basta con 5 votos. Si no podemos convencer por lo menos a 7 de los 9 y no les abrimos otras posibilidades, tanto Raquel como Triana podrían quedar absueltas y no podemos arriesgarnos a eso. Yo lo que tengo que ofrecer al jurado es varias posibilidades. Para cada una de las 3 acusadas, también para Raquel, solicito las penas de 19 años de prisión. Luego, además, formulo lo que se llaman conclusiones alternativas, cómplices tanto Triana como Raquel. La pena que solicito sería inferior, sería de 12 años de prisión. Y luego introduzco una tercera posibilidad, que sería solamente para Raquel Gago, que es que no fuera ni autora ni cómplice, solamente encubridora.
Esa es la otra posibilidad. Solicito para ella una pena de 3 años de prisión. No me puedo arriesgar a que consideren que no es culpable y salga a la calle. Ustedes ahora son jueces y tienen que comportarse como jueces. Tienen que valorar las pruebas que les hemos presentado y resolver con sentido común y sensatez. Y si he logrado convencerles, tienen que condenar sin miedo, porque tienen que cumplir su función y porque la ley debe cumplirse. Solo hay una víctima, no se olviden, solo una. Y esa es la familia de mi representada. Y esa es mi representada. Porque de la cárcel se sale, del cementerio no. Y a ustedes les pido una cosa. Les pido que hagan justicia, que juzguen hechos y que apliquen la ley. Señoras y señores del jurado, todos ustedes son padres, hermanos, hijos, familiares y han oído argumentar que la asesina mató a una persona indefensa solo por odio, porque dañaba a su hija. ¿Es que por odio se puede matar? Se planificó fríamente, se asesinó salvajemente, se encubrió con total maldad. Todo para ellos estaba justificado. Isabel Carrasco era odiada por mucha gente en León, especialmente por ser mujer. Mujer inteligentísima, con gran capacidad de trabajo, buena gestora del dinero de todos. Pero en una ciudad provinciana, mandada por hombres, este crimen terrible y típico de animales no puede quedar impune por el bien de nuestra sociedad. Señoras y señores del jurado, esto no es el clásico juicio de las películas americanas, donde los acusados siempre son los buenos. Eso es una película. Y lo que hemos vivido ustedes y nosotros es la realidad. Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago truncaron la vida de un ser humano, Isabel Carrasco, que podía ser mejor o peor, fea o guapa, lista o torpe, alta o baja, pero que tenía todo el derecho del mundo a vivir. Aquí no se trata de buscar venganza, pero si queremos que Loreto Rodríguez Carrasco, su hija, que su pareja sentimental, que sus múltiples amigos, si queremos que la sociedad española quiera la justicia, necesariamente tiene que considerarse que Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago son culpables del asesinato de Isabel Carrasco. Se nos dice que no se está juzgando a la víctima. Claro que no. Pero ¿el comportamiento de la víctima no tiene relevancia a la hora de enjuiciar y pedir 23 años para estas personas? ¿Qué me quieren decir? ¿Que lo que ha pasado antes no tiene trascendencia? Hombre, claro que la tiene. Tenemos que defender a nuestra clienta. Y no nos hemos metido con temas políticos, ni con púnicas, ni con nada. Nosotros solo a lo que ha afectado estrictamente a ella. Y no entendíamos toda esta persecución de una presidenta de la Diputación contra una funcionaria que ya no trabajaba allí, sino tenía un trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo? El despecho. Nosotros consideramos que toda esta persecución viene por sentirse herida doña Isabel. Las acusaciones tienen que demostrar la culpabilidad de todo acusado y el inocente tiene el beneficio y la presunción de inocencia. Porque no valen las dudas. Hay que tener certeza para meter 23 años en la cárcel a una persona. Yo, que conozco a Raquel desde hace 1 año y medio y hasta puedo decir realmente pues que le tengo afecto y hemos generado una relación, pues incluso de amistad, me invade esa responsabilidad de tener que defender a alguien que es inocente. Todos somos inocentes, salvo que se demuestre lo contrario. El que acusa tiene que probar. Y nosotros parece ser que nos corresponde la carga de probar que somos inocentes. Y eso en derecho se llama prueba diabólica. ¿Cómo puedo probar yo que no he hecho algo? ¿Qué persona se involucra en unos hechos de estas características, de esta magnitud, de esta entidad, solamente por amistad? Yo creo que debe haber algo más para condenar por 23 años a una persona. Si yo estoy convencido de algo y estoy convencido de la culpabilidad en concepto de autor, ¿por qué tengo que presentar alternativa? El Ministerio Fiscal lo ha dicho, no quiero que salgan a sueltas.
Si son culpables como autoras, lo son. Y no hay alternativa. Lo son o no lo son. No se puede estar jugando con la vida de las personas de esta forma tan simple. Les pido que no olviden que es una cuestión muy grave, que actúen en conciencia y, sobre todo, en atención a las pruebas que se han practicado. Muchas gracias. Bien. La ley establece que el juicio concluye con la última palabra de las, en este caso, de las acusadas. Por favor, la acusada, doña Montserrat Ascensión González, póngase en pie, por favor. Doña Montserrat Ascensión González, póngase en pie, suba al estrado, acérquese al estrado, al micrófono. Doña Montserrat, tiene usted derecho a decir la última palabra en el juicio. Puede usted decir lo que crea conveniente, siempre que sea breve. No quiero hablar. ¿No quiere usted hablar? Puede sentarse. La acusada, doña Montserrat Triana Martínez, póngase en pie, por favor. Acérquese al micrófono. Le digo lo mismo que a su madre. Tiene usted derecho, según la ley, a decir la última palabra antes de que concluya el juicio. Puede usted decir brevemente lo que estime conveniente, añadir a lo que haya dicho su abogado, en fin, lo que usted crea conveniente en su defensa, puede decirlo. ¿Quiere usted hablar? Sí. Pues, ¿puede usted decir? Yo quería decirles que, en referencia a la visita que tuve con el médico forense y psiquiatra, don Tomás Ortiz Valero, tristemente fallecido el año pasado, solo fui capaz de contarle a él en agosto el incidente que tuve que pasar con Isabel en su casa, porque solo se lo había contado a mi madre. Y de esto nada más. Sí, quiero decir que también me da mucha pena haber tenido que escuchar aquí a muchos de los testigos, no todos, pero muchos, que han venido a decir mentiras, que no se acordaban de sucesos que pasaron, casi no me conocían o que no eran amigos. Otros también han desaparecido, no han querido venir o no están ausentes y, bueno, eso. Muy bien, puede usted sentarse. Doña Raquel Gago Rodríguez, póngase en pie, por favor. Le digo lo mismo que al resto de las acusadas. Tiene usted derecho a decir la última palabra antes de concluir el juicio. Puede usted decir en su defensa lo que estime conveniente, siempre que sea breve y guarde usted el debido respeto a las personas del tribunal y demás. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que yo lo repetí aquí, o lo dije anteriormente aquí cuando vine a una vista oral en el mes de enero, y es que soy inocente. Quiero que las personas que están aquí puedan comprender que yo me levanté un día por la mañana, me voy a trabajar y por la tarde sigo más o menos igual y el día siguiente cambia mi vida. Entro en comisaría como testigo y salgo como imputada. Después de eso, la jueza instructora decide que me voy a prisión, donde estoy 8 meses y medio. No quiero explicarles lo que es eso, porque creo que se tiene que vivir. Y, por supuesto, que lo ha dicho mi abogado y siempre habla en mi nombre, y es que yo no conocía a Isabel Carrasco, pero a nadie, ni a ella ni a nadie le deseo lo que le ha ocurrido. Pero las personas que a mí me conocen, que me quieren, que están a mi lado y que han estado todo este tiempo a mi lado, saben realmente quién soy y cómo soy. Las personas que me han visto una vez, o ni siquiera una, y se atreven a decir muchas cosas, pues ellos sabrán, allá su conciencia. Y tanto mi familia, me imagino que si ustedes se ponen, no en mi lugar, pero sí en el de mis padres o mis hermanos, pueden
imaginarse lo que han podido pasar durante todo este tiempo, donde prácticamente año y medio, un poco más, yo no he tenido vida. Aparte de que ya la vida en prisión es no tener vida, después, aunque he estado en libertad, tampoco es tenerla. Porque siempre hay algo sobre ti que hasta que no se aclare no puedes tener nada. Solamente agradecer a Fermín, que está a mi lado, a las personas, amigos y demás que siempre han estado ahí, y repetirles que miren y escuchen lo que aquí se ha dicho y soy inocente. Gracias. Bien, con la declaración de las acusadas, por lo tanto, queda concluso el juicio. El juicio, desde este momento, ha terminado. No queda visto para sentencia todavía, porque es necesaria la deliberación y obtención de un veredicto. Por lo tanto, el juicio ha concluido. Despejen la sala y quedaremos convocados las partes y el jurado el miércoles a las 9 de la mañana.